Bienvenidos al estudio de Ven Sígueme del Libro de Mormón de la semana 2, titulado Iré y haré, que comprenden los capítulos del 1 al 7 de Primer Nefi. El Libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Vivían en un mundo donde la iniquidad iba en aumento, pero el Señor los prometió que si seguían por el camino, Él los guiaría hacia un lugar seguro. Por el camino tuvieron buenos y malos momentos, experimentaron grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron una gran cantidad de discusiones y contenciones. En ellos vemos un padre que se esforzaba por inspirar a su familia a tener fe, a los hijos en la disyuntiva de creerle o no, a una madre que teme por la seguridad de sus hijos y a unos hermanos que lidian con celos y contención, y en ocasiones se perdonan unos a otros. El primer tema que vamos a ver es las escrituras son de gran valor. En 1 Nefi 1, versículos del 11 al 12 dice: Y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra, y el primero llegó hasta donde estaba mi padre, y le dio un libro, y le mandó que lo leyera. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor. ¿De qué manera las escrituras han sido de gran valor para Leí o fueron de gran valor para Leí y su familia? ¿Y qué podemos aprender nosotros de ese valor para nosotros? Bueno, la primera es que dice Leí que al recibir las escrituras fue lleno del Espíritu del Señor. Una vez que Leí hubo leído el libro que se le mandó leer, fue lleno del Espíritu del Señor. Entonces, al leer las escrituras, nosotros también podemos ser llenos del Espíritu del Señor. En primera de Nefi 1:15 dice: Así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba y todo su corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto. Sí, que el Señor le había mostrado. Que el Señor le había mostrado a través de las Escrituras. Entonces, Leí alabó al Señor por su misericordia y por todas las cosas que le había mostrado. Cuando leemos las Escrituras, también podemos conocer el poder, la bondad y la misericordia que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos tienen. En 1 Nefi 3:9 dice: Pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre las planchas de bronce. Las escrituras contenían un registro escrito de la genealogía. Eso les permitía saber ellos de dónde venían y enseñarlo también a sus hijos. En la actualidad, aunque no tienen la genealogía directa de nuestros padres, también nos enseñan a saber cuáles son nuestras verdaderas raíces y qué podemos aprender de nuestros antepasados. En 1 Nefi 3:19 dice: Y aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Con un registro escrito, preservaron su lenguaje. Las escrituras permitieron ser una referencia para poder preservar su lenguaje. Por eso es que también fueron muy importantes. En 1 Nefi 3:20 dice: Y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Las escrituras son un registro escrito de las profecías que se han dado
para cumplirse en estos últimos días y a través de todo la historia del mundo. Sin embargo, son importantes porque precisamente contienen las profecías de todos los profetas. En 1 Nefi 4:15 dice: sí, y también consideré que no podían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley. Las escrituras son un registro escrito de los mandamientos. Contienen los mandamientos y nos ayudan a saber lo que debemos hacer. En 1 Nefi 5:21 dice: y habíamos obtenido los anales del Señor y que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Después de que leí y escudriñó las escrituras, los encontró deseables, pues tenían los mandamientos del Señor. De la misma manera nosotros podemos escudriñar las escrituras y encontrarlas deseables. Las escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Cita del discurso El poder de las escrituras del elder Richard G. Scott de octubre del 2011. El siguiente tema que vamos a ver es: podemos obtener nuestro testimonio al ablandar nuestro corazón. En 1 Nefi 2:16 dice: y sucedió que yo, Nefi, teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y aquí Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Y en el versículo 19 dice: y aconteció que el Señor me habló diciendo: bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. El ejemplo de Nefi en buscar conocimiento incluye 1. Un deseo sincero. 2. Humildad. 3. Oración. 4. Confiar en el profeta y ejercer la fe, que es el quinto. También comprende la diligencia y la obediencia. En esta época moderna hemos llegado a esperar que el conocimiento se pueda y se deba obtener de inmediato. Cuando la información no se consigue ni se accede fácilmente, a menudo se la rechaza o no es confiable. Debido a la abundancia de información, algunas personas sin querer confían más en las fuentes disponibles de origen desconocido en vez de confiar en el modelo que el Señor ha establecido para recibir revelación personal. Cita del discurso para nuestro desarrollo y aprendizaje espirituales dado por el elder W. Mark Bassett en octubre del 2016. Nefi tuvo que esforzarse por adquirir su testimonio, al igual que todos nosotros. Pero el Señor está dispuesto a ayudarnos a obtener un testimonio. Lo importante es que nosotros pongamos el esfuerzo necesario de nuestra parte para poder obtenerlo. ¿Qué podemos hacer para mantener fuerte nuestro testimonio? Esta pregunta es importante, ya que el elder Harold B. Lee enseñó: lo que poseen hoy de testimonio no será de ustedes mañana si no hacen algo con respecto a él. Por eso es que tenemos que pensar qué necesito hacer para mantener fuerte mi testimonio, si es que ya lo tengo, o para tener un testimonio si es que no lo tengo. El siguiente tema que vamos a ver es: Dios preparará una vía para que hagamos su voluntad. En 1 Nefi 3:7 encontramos una de las escrituras
más hermosas, que dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. El Señor es consciente de los que obedecen, y en las palabras de Nefi preparará una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Fíjense que en Nefi dice una vía, no la vía. Pasamos por alto o ignoramos mandatos personales del Señor porque Él ha preparado una vía diferente a la que esperamos. Cita del discurso La capacidad espiritual por Michael D. Craig de octubre del 2019. Cuando Nefi le dijo a su padre: iré y haré, aún no sabía cuál era la vía que le permitiría cumplir el mandamiento. Sin embargo, Nefi utilizó sus recursos para poder encontrarla. Vamos a ver cuáles fueron los recursos que él utilizó. La primera opción, en primera de Nefi 3, 10, 11 dice: y aconteció que cuando hubimos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echamos suerte para ver cuál de nosotros iría a casa de Labán. La primera opción fue deliberar entre los hermanos y mandar a uno de ellos a pedir las planchas. Ellos pensaron inocentemente que con solo pedirlas se las iban a dar. O tal vez pensaron que la vía que el Señor había preparado era simple y sencillamente pedirlas. La segunda opción que tuvieron ellos, en 1 Nefi 3, 22, 24 leemos: y sucedió que descendimos a la tierra de nuestra herencia y recogimos nuestro oro y nuestra plata y todos nuestros objetos preciosos. Y después de haber recogido estas cosas volvimos a la casa de Labán. Y acaeció que entramos donde estaba Labán y le pedimos que nos diera los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, a cambio de los cuales le entregaríamos nuestro oro y nuestra plata y todas nuestras cosas preciosas. La segunda opción fue intercambiarlas o comprarlas por oro, plata y objetos preciosos. Una vez que se habían dado cuenta que Labán no se las iba a dar simple y sencillamente, entonces pensaron en la opción de pagar un precio por ellas. Pero tampoco funcionó. Entonces, la tercera opción la encontramos en 1 Nefi 4, del 6 al 8, que dice: e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán vi a un hombre que estaba caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino, y al acercarme a él hallé que era Labán. Esta tercera opción fue la que finalmente terminó funcionando. Aun cuando Nefi no sabía qué hacer, tenía al Espíritu Santo por compañía, y lo importante aquí es que siguió adelante, de manera que encontró la vía que el Señor había dispuesto para obtener las planchas. El Señor no le reveló desde un principio cuál iba a ser la manera en que él iba a tener éxito, porque necesitaba que Nefi y sus hermanos pudieran utilizar sus recursos y experimentar varias opciones para poder cumplir este mandamiento. Cuando nosotros hacemos algo, nos desanimamos porque no tenemos éxito en la primera o en la segunda, o puede ser que hasta una tercera o cuarta vez. Después de 2 intentos fracasados, Nefi seguía confiando en el Señor. Él regresó a la ciudad hacia la casa de Labán sin tener todas las respuestas. Y dijo: iba guiado por el Espíritu Santo, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Y agregó algo significativo:
No obstante, seguía adelante. Nefi estaba dispuesto a intentarlo una y otra vez con todo su esfuerzo. Expresó fe en que recibiría ayuda. Rehusó dejarse desanimar, pero recibió la guía porque se puso en acción. Tuvo confianza en el Señor, fue obediente y empleó bien su albedrío. Así fue inspirado, paso a paso hasta el éxito. Y según las palabras de su madre, se le dio poder para llevar a cabo lo que el Señor había mandado. Nefi entendía que se le exigía poder confiar en Dios, tener fe y actuar para poder recibir la ayuda paso a paso. No protestó ni pidió explicaciones, pero, y fijaos particularmente en esto, no esperó la ayuda pasivamente. Hizo algo. Siguiendo la ley espiritual, fue inspirado y recibió el poder para actuar. Cita del discurso Cómo reconocer las respuestas a las oraciones del elder Richard G. Scott de octubre de 1989. Y hasta aquí llegamos con el estudio de esta semana. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y verla a través de Google Slide en la caja de información de este video. Gracias.